días, hermanos del circuito Aguadilla Isabela e Atillo. Les habla su hermana en Cristo, Damaris Soto, maestra de escuela bíblica de Atillo Betel. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para luego comenzar con la lección de esta mañana. Señor y Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias por tus cuidados. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos dé entendimiento para poder entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. En Jeremías 6:16 dice: el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, donde está el mejor camino, el camino justo, y anden en él. Vayan por esta senda y encontrarán descanso para el alma. Hoy yo les voy a hablar del camino hacia la cruz, que es también el camino del reino. Durante el tiempo que vivió Jesús, tanto los religiosos como los políticos pertenecían a la clase social alta. La mayoría del pueblo estaba en la clase social baja, que eran los pobres, enfermos, mujeres, esclavos, pastores de ovejas y otros animales, obreros, campesinos y pescadores. Había una pequeña clase media compuesta por comerciantes, dueños de negocios y recaudadores de impuestos. Esta estructura social estaba diseñada para que los de arriba oprimieran a los de abajo. ¿Cómo los oprimían? De muchas formas, pero una de las más importantes era económicamente. La ley estaba diseñada para ayudar al poderoso, y cuando los pobres se endeudaban tenían que vender a su propia familia como esclavos, creando así un escenario de eterna pobreza. En este contexto que llega Jesús, y lo primero que dice es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto se encuentra en Marcos 1 del 14 al 15. Jesús trajo un mensaje de oposición a la opresión en que vivía el pueblo. Otro personaje que trajo un mensaje de oposición a la opresión fue Juan el Bautista. Juan criticó fuertemente esta opresión, y muchos afirman que el hecho de que viviera en el desierto y tuviera una ropa sencilla era una forma de mostrar al pueblo que él estaba en contra y que no era como los religiosos corruptos que estaban en el templo. Esta actitud le costó la vida. Jesús siguió la misma línea de Juan el Bautista y por eso también lo mataron. Cuando Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado, no está hablando de un lugar o de un reinado político. La agenda de Jesús era liderar un proyecto caracterizado por lo contrario al abuso de poder y corrupción. Ante ese contexto social de opresión, Jesús traería un reinado de vida, justicia, solidaridad, comunidad, paz, amor y servicio a los demás, antes de ser servido. Jesús enseñó que a pesar de que el reino de Dios es una realidad futura, también es una realidad presente que se construye aquí y ahora. ¿Qué hace Jesús para construir ese reino? Se preguntarán. Pone su atención en dos poblaciones:
en los oprimidos para darle esperanza y en los opresores para invitarles al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los oprimidos según el Evangelio de Marcos? Pues mire, los endemoniados, que no solo representaban una opresión física, sino también que eran oprimidos por poderes políticos, económicos y sociales. Las mujeres. En esa época los hombres judíos tenían una oración en las mañanas en la que daban gracias a Dios por no haber nacido gentil, ignorante de la ley o mujer. Las mujeres eran propiedad del hombre y tenían la función de procrear. La poligamia era aceptada. Si una mujer era infértil o hacía algo vergonzoso, el hombre tenía el derecho a divorciarse de ella, derecho que no tenía la mujer. La suegra de Pedro es la primera persona que Jesús sana en el Evangelio de Marcos. Y en Lucas es la primera discípula de Jesús antes de llamar a sus discípulos. De esa forma, Jesús ya está haciendo un cambio de lo que hacían los religiosos de aquel tiempo. Le está dando valor a los que a ellos oprimían y estaba con esa gente oprimida. Los enfermos también eran otros que eran marginados por la sociedad, dado la creencia que se decía que si estaba enfermo era consecuencia de su pecado. Ejemplo, podemos ver el leproso, aquel que le dijo a Jesús, lo llamó y le dijo, si quieres puedes limpiarme, y Jesús le dijo, quiero. Lo tocó y lo limpió. La mujer del flujo de sangre, que también tocó su manto y fue sanada. Otros eran los pecadores, como los recaudadores de impuestos, que trabajaban para el imperio romano, como Zaqueo. Y Jesús se sienta a su mesa. Los extranjeros, Jesús sana a la hija de la mujer gentil, la sirofenicia. También estaba la niñez, que en la época de Jesús no tenían valor. Para él eran de suma importancia. A los opresores Jesús llama al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Y creer en el Evangelio es pensar de manera diferente, cambiar el rumbo y en vez de usar el poder para ser servidos, usarlo para servir. ¿Ustedes no creen que la iglesia y el mundo necesitan también arrepentirse, hacer un cambio de rumbo? Estamos enfocados en los mismos asuntos que se enfocó Jesús. ¿Es nuestra agenda el reino de Dios? ¿Estamos enfocados en los asuntos sociales de este momento? ¿Alzamos nuestra voz para condenar el abuso de poder y la corrupción? ¿Estamos del lado de los oprimidos o somos los opresores? Un ejemplo para nosotros hoy es Martin Luther King Jr., un cristiano que decidió transitar el camino del reino, aunque fuera peligroso. Fue un ministro bautista, conocido en todo el mundo por su discurso Yo tengo un sueño. Parte de ese discurso decía, yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, que era, creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Él tenía un sueño muy claro, que los negros no fueran tratados como personas de segunda categoría. En el 1964 se estableció una ley que prohibió la discriminación contra la raza negra. Pero este sueño lo llevó a la cárcel, le causó muchos sufrimientos
y en última instancia a la muerte. Sin duda alguna, el sueño de Martin Luther King Jr. no se ha hecho del todo una realidad. Falta mucho camino por recorrer y quienes seguimos a Jesús somos invitados a alzar nuestra voz en contra de la corrupción y el abuso de poder hacia los más oprimidos por el sistema político, económico, social y religioso. Algunos piensan que los asuntos sociales no son espirituales, sino terrenales. Y entonces, ¿por qué Jesús dedicó tanto tiempo de su ministerio a estos asuntos? ¿Acaso no son la vida, justicia, solidaridad, comunidad, paz, amor y servicio a los demás las cosas del cielo? Construir el reino de Dios en la tierra es el camino hacia la cruz y es peligroso. Sin embargo, como seguidores de Jesús, ¿tenemos otra alternativa? Hoy te invito al camino del reino. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos guía por el mejor camino y gracias porque tú vas con nosotros. Ayúdanos a no desviarnos. En el nombre de Jesús. Amén.